Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra última sesión de nuestro módulo 5. Estamos en la semana 4, que le llamamos que es nuestra semana de integración. Así que vamos a tomar en cuenta que siempre en nuestra semana de integración nosotros es el culmen de todos los conocimientos que hemos recibido a lo largo de la semana 1, 2 y 3. Y pues es integración porque de alguna manera nosotros trabajamos con esos conocimientos y los integramos para poder desarrollar y dar respuesta a lo que son a nuestras actividades. Así que vamos a iniciar primero con lo que es la argumentación. Y la pregunta sería, ¿qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista, un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Que si nosotros presentamos diversos puntos de vista para convencer, para persuadir, en fin, para generar algún cambio en el público hacia el cual nos vamos a dirigir. ¿En qué texto se argumenta o en cuáles nos podemos utilizar la argumentación? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar en ensayos, en reseñas o críticas, en artículos, en monografía, artículos de opinión, tutorías, etcétera. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se pueden apoyar en otras modalidades, como viene siendo la narración, la exposición o la descripción. Podemos utilizar también dentro de los argumentos de autoridad, de aquellas personas que se destacan de forma muy importante en el área que nosotros estamos presentando o queremos trabajar con cada uno de los argumentos que estamos mostrando. De igual manera, también nosotros podemos utilizar para convencer o generar algún cambio lo que es datos y hechos, porque posiblemente quede más claro presentarle a alguien un dato, un acontecimiento, que solamente decirle algo y que no se lo ilustremos o se lo ejemplifiquemos para que le quede más claro. También es necesario recordar cómo está compuesto el argumento y lo que son las premisas. Para esto me voy a permitir retomar uno de los recursos que tenemos en la plataforma. Déjeme dejar de compartir. Y ahora sí, porque si no, no veo. Muy bien. Se nos ha hecho mucho la pregunta de cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. Recordemos que tanto premisas como conclusiones es parte de los materiales de la primera semana. Estos nos permiten construir el argumento. O sea, el argumento está compuesto por premisas y conclusiones. Nos vamos con la primera. Las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura. Forman parte de un proceso de demostración, ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos y citas de autoridades, expertos o especialistas de alguna materia. Son frases, muy bien, que van a mostrar la postura que vamos a indicar. Luego, lo que serían las conclusiones. Si en la demostración infieren, dan resoluciones sobre una materia, son deducciones a las que se llega tras la información, el estudio, las reflexiones o el análisis otorgado. Depende de las premisas, pero también cierran una serie de ellas. Quiere decir, las premisas nos ofrecen esas ideas sobre un tema, pero las conclusiones terminan de cerrar la información que nosotros estamos presentando. En este material que se llama premisas y conclusiones, tienen ustedes lo que le llaman expresiones indicadoras, que son aquellas palabras que vamos a utilizar y que nos van a permitir trabajar tanto con las premisas como las conclusiones, como las que tienen ustedes en pantalla. Recuerden que este material ustedes lo tienen. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos cuando son en rojo son las premisas y cuando son en azul son las conclusiones.
Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos las palabras indicadas en rojo que son premisas, que van a mostrar una premisa y que van a dar paso a una conclusión, que es lo que tenemos en azul. Los invito a revisar lo que es este material. Vamos a continuar entonces. Dentro de las actividades de esta semana tenemos que realizar lo que es un ensayo. Aquí tenemos cuáles son los pasos para realizar un ensayo. Primero, el paso número 1, vamos a hacer lo que es un análisis. Vamos a hacer un análisis. Vamos a analizar las preguntas sobre el ensayo, el tema que se va a tratar y obviamente las fuentes de consulta que me van a dar información sobre el tema que voy a tratar. Ahora, el paso 2 es un borrador. Quiere decir, yo tengo realizo una lluvia de ideas, las empiezo a organizar de cómo voy a mostrar la investigación y por lo tanto escribo el borrador, que es mi propuesta de mi ensayo. En el paso número 3 es necesario que yo cuide lo que es la estructura de mi ensayo, que está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. Recordemos que la introducción es como decirle al público lector sobre lo que vamos a hablar. El desarrollo es donde vamos a mostrar las ideas importantes. La conclusión, nosotros cerramos esa idea y después incluimos las fuentes de consulta que acudimos para que nos dieran mayor información. En el paso número 4, elaboramos el título. Quiere decir, una vez que ya tenemos nuestro texto, ahora sí vamos a pensar cómo vamos a titular este escrito. Muy bien. Recordemos que este escrito es necesario y una propuesta es que se redacten lo que son por lo menos 10 títulos, como 10 propuestas de cómo se va a llamar lo que es el ensayo. Y una vez que ya tenemos esta propuesta, es necesario hacer una revisión final, donde hagamos una lectura del ensayo, donde identifiquemos los errores gramaticales y donde eliminemos información en el caso de que sea necesario. Con la finalidad de que nosotros profundicemos en este tema, se les comparte el siguiente video que les pido que prestemos atención. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana.
También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que esto está bien padre, porque sí, que bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar
una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, Muy bien, entonces veamos que ya nos ofrecieron de forma muy didáctica cuáles son los puntos que debe tener un ensayo y cuál es la estructura también que lo comprende. Es necesario también que nosotros empecemos a hablar de nuestro proyecto integrador, qué podemos hacer y qué vamos a escribir en cada uno de los puntos. En el punto número 1, bueno, primero el proyecto integrador se llama mis argumentos finales. Para lo cual nosotros tenemos que elegir en el punto número 1 un tema que nos interese y que tenga repercusiones en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Lo vamos a escribir aquí. En el punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. O sea, si por ejemplo hablamos de la contaminación, pues posiblemente lo que nos interesa es hablar de la contaminación auditiva en la Ciudad de México. Y ya planteamos un problema de investigación. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Tenemos que decir la importancia del tema. En el punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Acuérdense que la hipótesis no es el resultado de la investigación, es muy corta, es una pequeña oración que tiene 2 palabras, por ejemplo, básicas, que sí y entonces, causa y consecuencia. Pueden ustedes revisar el video que dice cómo elaborar una hipótesis de 5 sencillos pasos para que les ayude en la redacción de la hipótesis. Pero recuerden, no es un comentario, sino es una afirmación que nosotros vamos a hacer. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema, que te pueden apoyar. Si estamos hablando de la contaminación, posiblemente una sea la medicina. En el 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿A dónde acudimos y cómo acudimos a esa fuente de consulta? Todo esto lo tenemos que poner en el número 6. En el 7 vamos a argumentar nuestra postura sobre este tema. Vamos a empezar a trabajar redactando 3 argumentos sobre la importancia de este tema en mi entorno. Recordemos que, como acabamos de ver, cada argumento está compuesto por premisas que me llevan a conclusiones. Revisemos, por favor, el recurso que yo acabo de presentar, premisas y conclusiones de la semana número 1, para que tengamos mayor información, ya que también ahí encontramos las palabras que van a ejemplificar lo que es una premisa y a una conclusión. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Aquí tenemos que incluir nuestro ensayo. Ya acabamos de ver en este video la estructura del ensayo y también lo vimos en la infografía. Entonces, sigamos esos pasos para poder realizar lo que es un ensayo. Después vamos a grabar un audio de 2 minutos en lo que vamos a mencionar cuáles son los argumentos que estamos incluyendo en el ensayo. No se trata de leer el ensayo de principio a fin, sino únicamente platicar de los argumentos. Recuerden subir este audio a la nube, como puede ser subirlo a Google Drive. Pueden trabajarlo desde cualquier aplicación que tengan en su celular, sobre todo que sean aplicaciones para grabar audio. Después ese audio subirlo a la nube, como puede ser Google Drive, y después compartir únicamente el link de ese archivo y subirlo por colocarlo aquí en el punto número 10. Y con eso tenemos los pasos para realizar nuestro proyecto integrador, que en sí han sido pasos que hemos realizado desde el principio de nuestro módulo. Ahora lo que vamos a hacer es platicar sobre el foro de integración, una de las actividades también muy importantes que tenemos en esta última semana. Nuestro foro de integración se llama el mejor avance científico.
Recordemos que todos los foros se componen de 5 aportaciones que tenemos que realizar. Es importante realizarlas a lo largo de la semana, ya que esto está incluido en su rúbrica y también forma parte de su calificación. De igual manera, es necesario dar respuesta a los planteamientos que se presenten y argumentar o justificar esas respuestas que estamos dando. Por ejemplo, en la primera aportación vamos a responder a la pregunta: ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura. Responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En el caso de que nadie haya refutado tu aportación, puedes reforzar la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Y en la última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué lo consideras así. Les pido revisar la rúbrica para que vean cuáles son los puntos que se les van a evaluar dentro del foro, tomando en cuenta también fomentar el respeto y la tolerancia en estos espacios. Aquí tenemos un punto, se les ha subido de diferentes formas, algunos tips para mejorar lo que es la ortografía. Y aquí tienen uno independientemente aparte de los que se les han compartido en la plataforma. Aquí hablamos, por ejemplo, del punto, que indica fin de una oración después de una abreviatura, punto y seguido, separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo, y punto y aparte separa párrafos. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma e indica proposiciones. La coma separa elementos de una numeración, encierra aclaraciones, indica la elipsis del verbo antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda y no obstante. Las comillas. Al principio y al fin de una cita textual, al escribir palabras extranjeras o en la escritura de seudónimos de personajes o personas famosas. Al citar el título de un cuento, de un capítulo, de una novela o de un artículo. También se utiliza para destacar palabras que representan un concepto. ¿Para qué sirve el paréntesis? Se utiliza con la intención de realizar una aclaración. El guión y raya de diálogo indican el cambio de interlocutor en un diálogo. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas, y los signos de exclamación o admiración se escriben al principio y al final de oraciones exclamativas. El guión se coloca detrás de la sílaba, nos sirve para dividir una palabra al final de una línea. Y la diéresis se escribe ge, gi, cuando queremos que la U suene en una palabra. Los invito a revisar tanto esta como otros tips para mejorar su ortografía que tienen dentro de la plataforma de Prepel-INESEP para que podamos utilizarlas. Como les digo, ustedes pueden descargar el material que requieran, lo pueden tener archivado en su computadora para que lo puedan revisar de forma constante. De igual manera, es necesario comentarles que en esta semana tenemos 2 actividades formativas: usar argumentos e investigación, así como realizar una autoevaluación. Recordemos que aunque no tengan una ponderación las actividades formativas, el sistema en esta semana va a generar un porcentaje de que ustedes realizaron todas las actividades o revisaron todos los recursos. Y la autoevaluación, aquí sí me detengo porque es necesario que la realicen, pues ahí sí tiene un porcentaje de calificación. Entonces, para que no dejen de hacerla y de enviarla de forma correcta, porque luego nos hemos topado con que empiezan a hacer la autoevaluación y nunca la mandan. Entonces, yo mañana voy a empezar a ver quién la hizo y quién no la ha mandado. Pues les mando ahí un aviso para decirles, oye, tienes que hacer tu envío de forma completa para que el sistema detecte que ustedes realmente pues contestaron la autoevaluación, que esto es muy importante para nosotros. Recordemos fechas importantes. El cierre es el domingo 22 de mayo.
Recuerden que para las actividades de la semana 4 no hay extensiones, sobre todo porque ya vamos a cerrar el módulo y nosotros tenemos que entregar lo más pronto posible las calificaciones. Podrán visualizar sus calificaciones a partir del miércoles 25 de mayo o el martes 24 de mayo, para lo cual, una vez que las visualicen, es necesario descargar su portafolio de evidencias en el día, ya sea miércoles o martes. En esos días, ya que después ya no es posible que nosotros podamos compartirles su portafolio de evidencias porque ya no tenemos ingreso a la plataforma. Entonces sí es importante que ustedes lo vayan descargando porque es evidencia, obviamente, de cómo les fue en este módulo. Les comparto mi frase de la semana que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho su presencia y sobre todo porque sé que muchos van a ver esta sesión de forma grabada. Entonces, les agradezco mucho. Ya saben que si tienen cualquier duda, háganmela llevar por medio de la plataforma. Está el foro aprendiendo. Y de igual manera está que ustedes me pueden mandar mensajes por la plataforma para que yo pueda atenderlos. Les deseo el mejor de los cierres, con toda la energía y con toda la actitud para hacerlo. Y cualquier duda, pues obviamente sigo a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.